Bueno, nos dicen, tienes un disco, ¿sale? Es un plano. Tiene un radio R mayúscula y tiene una densidad de carga uniforme sobre su superficie. La densidad de carga con la que están trabajando es sigma, ¿sí? Y estamos hablando de una superficie, entonces recuerden que sigma, que es la que tenemos aquí en medio, es la carga total dividida entre el área de la geometría. Entonces, nos están diciendo que este disco es lo suficientemente plano como para considerarlo una superficie y ya no nos preocupamos por su grosor. Calcula el campo eléctrico en el punto P que yace sobre el eje perpendicular central del disco y a una distancia X del centro del disco. ¿Sí? Entonces, se parece mucho al problema que acabamos de resolver, en donde tenemos un anillo, pero en el problema anterior teníamos diferenciales de carga solamente sobre el perímetro del anillo. Aquí ya no es un anillo nada más, tenemos todo el centro de ese circulito está lleno de carga. Entonces ya es un problema en una dimensión adicional en términos de la distribución de carga. Bueno, pues vamos a resolver esto. Les voy a decir cómo atacar este problema, ¿sale? Tienen un perímetro de un disco. Lo estamos viendo en perspectiva y por lo tanto, por eso se ve como una elipse. Aquí lo que vamos a hacer es dividir la geometría en pequeños anillos de carga. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues porque ya resolvimos el problema para un anillo. Entonces podemos aprovechar esta solución de un anillo y simplemente expandir la solución para que tengamos muchos anillos concéntricos. Entonces lo que voy a hacer aquí es, tenemos un anillo que sería un anillo diferencial de carga. ¿Sí? Entonces todo este anillo es una diferencial de carga. Cuando intente resolver el problema, bueno, cuando lo resolvamos, lo que vamos a hacer es que, pues, vamos a ir trazando un anillo adentro de otro anillo, adentro de otro anillo, adentro de otro anillo, de forma tal que, pues, vamos a hacer una integración sumando todos esos anillitos que son una diferencial de carga cada uno de ellos, ¿sale? Tiene bastante sentido. En este caso, pues, la geometría va a ser radial, ¿sí? Es qué tan lejos está ese radio con respecto al centro del anillo. Entonces, aquí nos están diciendo que este anillo a cierta distancia va a tener, ¿sí? En un punto P, todo ese anillo va a producir un vector de campo eléctrico. Ahora, les pregunto, ¿hacia dónde apunta este vector de carga eléctrica? Hacia la dirección positiva. Entonces aquí voy a tener un vector diferencial de campo eléctrico. Entonces, ¿va a haber componentes perpendiculares? No va a haber componentes perpendiculares. ¿Por qué no va a haber componentes perpendiculares? Pues porque estamos sobre el eje perpendicular que pasa por el centro del disco. Si nos hubiéramos movido tantito, si nos hubieran dicho, mira, P está aquí a 10 centímetros, entonces ahí sí tenemos componentes perpendiculares, porque ya no se van a cancelar todos los pares de diferenciales de carga diametralmente opuestos sobre el anillo. Pero bueno, entonces, vamos a ver con qué contamos en nuestras definiciones. Tenemos una densidad superficial lambda que es Q sobre A, ¿sí? Y aquí en nuestras diferenciales de carga, se fijan, tenemos una diferencial de carga que es sigma por diferencial de área. A ver, entonces voy a anotar esa. Diferencial de carga va a ser sigma por diferencial de área. Bueno, entonces, ¿qué diferencial de área tengo en este anillo? ¿Sí? ¿Cómo calculo una diferencial de área? Pues primero calculo el área de un anillo como tal, ¿sí? Entonces, este anillo, vamos a decir que tiene un grosor, ¿sí? Un grosor de diferencial de radio, ¿vale? Aquí nada más quiero decirles de dónde sale esta lógica. Lo voy a hacer visto desde frente como si fueran círculos. Aquí tengo un círculo, ¿sale? Y luego tengo un círculo más pequeño. Voy a exagerar el diferencial de radio. Ok. Esto de aquí a acá sería el grosor diferencial de radio del anillo, ¿sí? ¿Cómo calculo el área de este anillo? El área de este anillo va a ser multiplicar el perímetro del anillo por el grosor de ese anillo. ¿Están de acuerdo?
Ahora, el radio, ¿sí? El radio. Y entonces el área de este anillo va a ser igual a pi por... Perdón, estoy calculando el perímetro, ¿sale? El perímetro. Esto me distraje un momento. Quiero el perímetro. El perímetro del anillo es 2pi por radio. Y el área de ese anillo, ¿sí? La voy a calcular como el perímetro por el grosor, ¿sí? El perímetro va a ser igual a 2pi por radio por el grosor, que es diferencial de radio. Y entonces esta sería, como estoy trabajando con una diferencial de radio, pues esta de aquí no va a ser el área como tal, sino va a ser una diferencial de área. Entonces, regresando a mi problema, yo tengo que esta diferencial de área va a estar dada como 2pi por radio por diferencial de radio. Entonces, la diferencial de carga Q va a estar dada como sigma por diferencial de área, que sería 2pi por radio por diferencial de radio. Entonces aquí, este diferencial de Q sería lo que vale toda esta expresión. Sigma por 2pi por radio por diferencial de radio. Voy a regresar al resultado del problema anterior. Bueno, si se fijan, vamos a aprovechar este resultado en donde nosotros ya calculamos, ¿sí? El campo eléctrico, ya calculamos el campo eléctrico para todo el anillo, ¿sale? Pero, si se fijan aquí, tenemos la carga dada ya como la carga total del anillo. La diferencia con este problema es que aquí el anillo representa nada más una diferencial de carga. Entonces, voy a ponerle aquí, aprovechando el resultado anterior, para un anillo, tenemos que, y aquí, campo eléctrico va a ser igual a K por X entre X cuadrada más A cuadrada a la 3 medios por la carga, ¿sí? Ahorita no lo voy a dejar como vector, nada más quiero la magnitud. ¿Sí? Tenemos que esto se cumple. Sin embargo, aquí el detalle es que esta Q era la carga total del anillo. Entonces aquí le voy a poner carga del anillo. Y aquí A, en el problema anterior, pues aquí va a ser el radio. Radio del anillo. ¿Sale? Bueno, pues ya está. Entonces vamos a aprovechar que nosotros ya habíamos resuelto todo el problema para un anillo y lo vamos a cambiar ahora para una diferencial de carga. Entonces, lo que voy a tener que hacer es traer esta diferencial de carga de aquí y la voy a tener que sustituir acá, ¿sale? Y este radio de aquí lo voy a tener que sustituir acá. Y entonces me va a quedar que una diferencial de campo eléctrico, ¿sí? Una diferencial de campo eléctrico va a estar dada por la K por X entre X cuadrada más, ya no es A, sino radio al cuadrado a la 3 medios, por, ya no es Q, sino una diferencial de carga. Y esa diferencial de carga, pues yo ya la había definido por acá, es sigma por 2 veces pi por R por diferencial de radio. Y entonces sustituyo y tengo K por X entre X cuadrada más R cuadrada a la 3 medios. Por diferencial de carga, que sería sigma por 2pi por radio por diferencial de radio. ¿Vale? Bueno, entonces esta es una diferencial de campo eléctrico, dada para un anillo. Si yo quiero saber cuál es el campo eléctrico para todo el anillo, pues tengo que sumar todos los anillos. ¿Cómo voy a hacer esa suma? Pues tengo el campo eléctrico producido por el primer anillo y a eso le voy a sumar el campo eléctrico producido por el siguiente anillo y luego lo sumo con el campo eléctrico producido por el siguiente anillo y luego el del siguiente anillo y luego el siguiente anillo y luego el siguiente anillo y entonces voy a ir sumando todos los anillitos, cada uno tiene su propio radio y entonces como cada uno tiene su propio radio, la variable que voy a integrar pues es el radio del anillo. Voy a ir con límites de integración, ¿sí? Voy a ir subiendo. El primer límite de integración va a ser radio igual a 0,
¿sí? Con radio igual a 0 es mi límite de integración. Y acá el radio va a ser igual a R mayúscula, que es el radio total del disco, ¿sale? Entonces voy a hacer esta integral sumando todos los anillitos. Bien, pues entonces campo eléctrico va a ser igual a la integral desde 0 hasta R de K por X entre X cuadrada más R cuadrada a la 3 medios por sigma 2 pi R diferencial de R, ¿sí? Y de aquí voy a ver qué es lo que es una constante. ¿K es constante? Sí. X es constante. Sí, en este problema no nos vamos a acercar ni alejar del anillo. X va a ser constante. El radio va a ser constante. No, sí, porque este era el radio del anillo, que es una diferencial de carga, y entonces aquí el radio sí va a ir cambiando. Entonces este radio no es constante. Sigma es constante, sigma está dado como Q entre área, entonces sí, sí va a ser una constante. En el problema nos dicen que es uno de los datos que pudieron habernos dado, pero no nos quisieron dar, pero sí es constante. Luego, 2pi es constante, R no, es la variable de integración y diferencial de R, pues es la diferencial que necesitamos para la integral, ¿sí? Entonces, sacando de la integral todo esto, vamos a tener K por X por sigma por, y se nos va a acabar el tiempo, entonces la integral la van a resolver en casa, pero les voy a dar un consejo. Este 2, déjenlo adentro de la integral. Es constante, puede salir, pero para la integración les va a hacer falta ese 2. Entonces voy a tener sigma por pi y en el interior de la integral voy a tener de 0 a r, les va a quedar 2r por diferencial de r entre x cuadrada más radio al cuadrado a la 3 medios, ¿sale? Pues esto de aquí hay que integrarlo, ya no me va a dar tiempo de hacerlo ahorita, pero les voy a decir cuál es el resultado al que tienen que llegar. Les va a dar 2pi por k por sigma por 1 menos x por radio al cuadrado más x cuadrado a la 1 medio en el denominador. Esto es lo que les va a dar esa integración, ¿sale? Y ya evaluando en límites de integración 0 y r.